Las dificultades son parte de la jornada de todos nosotros. Hay momentos en que los desafíos parecen insoportables, cuando el peso de las circunstancias nos hace cuestionar el propósito detrás de tanto dolor. Sin embargo, existe una verdad divina que a menudo pasa desapercibida. Dios está en control de todo, incluidas nuestras dificultades. La Biblia nos enseña en Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas contribuyen al bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados según su propósito. Esto significa que, incluso cuando no entendemos el porqué de los desafíos, Dios está utilizando cada uno de ellos para prepararnos para algo mayor, para bendecirnos de maneras que aún no podemos ver. En cada prueba hay una oportunidad divina de crecimiento. Dios nos moldea a través de las dificultades, como un alfarero que trabaja la arcilla para formar algo bello y fuerte. Así como el oro necesita ser refinado en el fuego para volverse puro, nosotros también pasamos por un proceso de refinamiento. En Santiago capítulo 1, versículos 2 a 4, se nos instruye a considerar motivo de alegría cuando enfrentamos pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Es este proceso el que nos fortalece y nos acerca más a Dios. A lo largo de la historia, vemos ejemplos claros de cómo Dios utilizó desafíos para traer grandes bendiciones. Piensa en José, que fue vendido como esclavo y encarcelado injustamente, pero que al final, Dios lo elevó a la posición de gobernador de Egipto, salvando a muchos del hambre. Job, que perdió todo lo que tenía, fue restaurado el doble después de pasar por la prueba. Estos ejemplos nos muestran que los momentos de dificultad no son señales de abandono divino, sino etapas de un proceso mayor en el que Dios está actuando. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre tus propias dificultades y verlas a través del lente de la fe. Cada desafío puede ser una oportunidad que Dios está utilizando para bendecirte y llevarte a un nuevo nivel de madurez espiritual. Él no desperdicia ninguna experiencia, ni siquiera el dolor, y promete, como está en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, que cuando confiamos en Él de todo corazón, Él endereza nuestros caminos. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte al canal y dar like a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Las dificultades, pruebas y desafíos son parte inevitable de la experiencia humana. Nadie está inmune a ellos, ni siquiera los más devotos y fieles siervos de Dios. A veces, cuando enfrentamos momentos difíciles, somos tentados a preguntar, ¿por qué está pasando esto conmigo? ¿O acaso Dios se ha olvidado de mí? Pero la verdad bíblica es clara. Las dificultades tienen un propósito y muchas veces son parte de los planes soberanos de Dios para moldearnos y acercarnos más a Él. La Biblia nos enseña que las pruebas sirven para fortalecernos, purificar nuestra fe y prepararnos para las mayores bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. En Santiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, leemos: Hermanos míos, considerad motivo de gran alegría el hecho de pasar por diversas pruebas, pues sabéis que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, y la perseverancia debe tener acción completa, a fin de que seáis maduros e íntegros, sin que os falte cosa alguna. Aquí, el apóstol Santiago nos enseña que las pruebas no son solo obstáculos que debemos superar, sino oportunidades para el crecimiento espiritual y la madurez. La perseverancia que producen es esencial para nuestra vida cristiana, pues nos prepara para ser completos, íntegros y maduros ante Dios. Uno de los propósitos de las dificultades es revelar quiénes somos realmente y ayudarnos a ver las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Cuando todo va bien, es fácil mantener una apariencia de fuerza, fe y confianza. Sin embargo,
Es en las dificultades donde nuestras debilidades y fallas salen a la luz. Así como el oro es purificado en el fuego, somos probados en las pruebas para ser refinados. Como dice en Proverbios, capítulo 17, versículo 3. El crisol es para la plata y el horno es para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Así como el fuego purifica el oro al eliminar las impurezas, Dios utiliza las pruebas para purificar nuestros corazones, eliminando todo lo que nos aleja de Él y moldeándonos a su imagen. A menudo, las pruebas nos revelan áreas de nuestra vida donde confiamos más en nuestras propias fuerzas que en la gracia de Dios. Exponen nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo y nuestra falta de fe. Cuando somos puestos a prueba, nos damos cuenta de cuánto dependemos de Dios para mantenernos. La Biblia nos recuerda, en Jeremías, capítulo 17, versículo 10, Yo, el Señor, escudriño el corazón y pruebo los pensamientos, y esto para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus acciones. Dios utiliza las dificultades para escudriñar nuestros corazones y revelar la verdadera condición de nuestra fe. Nos permite pasar por esos momentos para que podamos reconocer nuestra necesidad de Él y rendirnos completamente a su control. Otro propósito de las dificultades es acercarnos más a Dios. Es cuando enfrentamos problemas que somos más inclinados a buscar a Dios con todo nuestro corazón, porque reconocemos que solo Él puede socorrernos. Las dificultades nos obligan a salir de nuestra zona de confort y nos recuerdan que no tenemos el control total sobre nuestras vidas. Este reconocimiento nos lleva a una mayor dependencia de Dios, algo que es crucial para nuestra relación con Él. El apóstol Pablo, al enfrentar dificultades personales, compartió una lección profunda sobre la gracia de Dios en medio de las pruebas. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, Pablo relata lo que Dios le dijo: Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entonces concluye: Por lo cual, de buena voluntad, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por tanto, tengo placer en las debilidades, en los ultrajes, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta enseñanza nos recuerda que, en las dificultades, somos llevados a depender de la gracia de Dios de una manera más profunda. Cuando reconocemos nuestra debilidad y nuestra necesidad de Dios, es ahí donde Él manifiesta su poder en nosotros. La debilidad humana abre camino para que el poder divino opere de manera aún más plena. Las pruebas también tienen el propósito de producir en nosotros la perseverancia y fortalecer nuestra fe. La Biblia nos instruye a mantener la fe, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. Hebreos, capítulo 10, versículo 36 dice: Necesitáis perseverar, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, alcancéis la promesa. La perseverancia es una virtud esencial para el cristiano, porque nos mantiene firmes, incluso cuando las situaciones son difíciles. Es a través de la perseverancia que permanecemos fieles, confiando en que Dios está trabajando, incluso cuando no podemos ver. En Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 5, el apóstol Pablo nos enseña sobre el propósito de las tribulaciones. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia experiencia, y la experiencia esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí, Pablo nos muestra una cadena de crecimiento espiritual que se inicia con la tribulación. Las dificultades producen paciencia, que a su vez genera experiencia, y esta experiencia solidifica nuestra esperanza en Dios. Este proceso transforma nuestro carácter y nos hace más fuertes y firmes en la fe.
Dios, en su sabiduría infinita, utiliza las dificultades para prepararnos para lo que Él tiene reservado para nosotros en el futuro. Muchas veces no podemos ver más allá del momento presente y del dolor que estamos enfrentando, pero Dios ve el cuadro completo. Él sabe que las pruebas que enfrentamos hoy nos están preparando para una bendición mayor mañana. Uno de los ejemplos más impactantes de esto en la Biblia es la historia de José, que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y pasó muchos años enfrentando injusticias y sufrimientos. Sin embargo, Dios estaba preparando a José para algo mucho mayor. Al final de su historia, en Génesis, capítulo 50, versículo 20, José reconoce el propósito divino detrás de sus dificultades y dice a sus hermanos: «Ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien, para que hoy se preservara la vida de muchos». Las dificultades de José no fueron en vano. Dios las utilizó para colocarlo en una posición de autoridad y para salvar a muchos de la hambruna. De la misma manera, las pruebas que enfrentamos hoy pueden ser el entrenamiento necesario para que Dios nos eleve a un nuevo nivel de bendiciones y responsabilidades. Es por eso que Santiago, capítulo 1, versículo 12, afirma: «Bienaventurado el hombre que soporta con perseverancia la prueba, porque después de haber sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman». Las dificultades son una parte esencial de nuestro entrenamiento espiritual. Nos preparan para el futuro que Dios ya ha planeado para nosotros, tanto aquí en la tierra como en la eternidad. Las dificultades son más que simples obstáculos. Son herramientas que Dios utiliza para moldearnos, refinarnos y prepararnos para algo mayor. Por más desafiantes que sean, debemos confiar en que Dios está en control y que está utilizando cada situación difícil para nuestro bien. En Romanos, capítulo 8, versículo 18, el apóstol Pablo nos recuerda: «Porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de ser revelada». Cuando enfrentamos las pruebas con fe, perseverancia y confianza en Dios, podemos tener la certeza de que Él nos está conduciendo a un futuro lleno de bendiciones y victoria. Antes de continuar, si has estado enfrentando dificultades y buscas conectarte más profundamente con Dios, en medio de estos desafíos, quiero presentarte algo que puede transformar tu camino espiritual. El devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Fue creado para ayudarte a superar las distracciones que a menudo nos alejan de una vida de oración constante. Con este devocional aprenderás a desarrollar una práctica diaria de oración, encontrando fuerza, disciplina y una cercanía continua con Dios, incluso en medio de las pruebas. También puede guiarte a interceder por áreas esenciales de tu vida, trayendo la paz y claridad que tanto deseas. Si sientes que Dios te está moldeando para algo mayor, este devocional será una herramienta esencial en ese proceso. Por eso, haz clic en el link del primer comentario fijado de este video y descárgalo ahora mismo en tu celular. En tiempos de dificultad, la confianza en Dios se vuelve esencial. Es natural, ante las adversidades, cuestionarnos sobre los motivos de las pruebas o sentir que estamos solos en medio del sufrimiento. Sin embargo, la palabra de Dios nos instruye claramente sobre la importancia de confiar en Él, incluso cuando las circunstancias son adversas y el camino parece incierto. En la Biblia encontramos innumerables ejemplos de hombres y mujeres que, al enfrentar grandes desafíos, pusieron su confianza en Dios y experimentaron su poder transformador en sus vidas. Confiar en Dios durante las dificultades no significa que estaremos exentos de sufrimiento o dolor, sino que, en medio de estas situaciones, podemos encontrar paz y seguridad al saber que Dios está en control y que tiene un propósito para cada una de estas pruebas. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, encontramos una de las instrucciones más claras sobre esta confianza. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos
y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos recuerda que nuestra confianza en Dios debe ser completa, sin reservas, y que debemos depender de Él, y no de nuestra propia sabiduría o comprensión limitada. La confianza es algo que construimos a lo largo del tiempo basado en la fidelidad y seguridad que encontramos en alguien. En el caso de Dios, tenemos plena certeza de que Él es digno de toda nuestra confianza. La Biblia está repleta de promesas que atestiguan la fidelidad de Dios en cuidar de sus hijos y en guiarlos por el camino de la victoria, incluso en las situaciones más difíciles. En Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios dice: «No temas, porque estoy contigo. No te asombres, porque soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, y te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esta promesa nos asegura que, en medio de las dificultades, Dios no nos abandona. Él está presente, sosteniéndonos con su fuerza y justicia. La confianza en Dios nace del conocimiento de su naturaleza inmutable. Dios es fiel, justo y amoroso. El salmista, en el Salmo 125, versículo 1, expresa esta confianza diciendo: «Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, firme para siempre». La firmeza de aquellos que confían en el Señor se compara con un monte que permanece inquebrantable ante las tempestades. De la misma manera, aquellos que depositan su fe y confianza en Dios permanecen firmes, porque saben que su seguridad no está en sus propias fuerzas o circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Uno de los momentos más desafiantes para mantener la confianza en Dios es cuando estamos rodeados de incertidumbres, cuando no vemos la solución a nuestros problemas, o cuando las circunstancias parecen estar completamente fuera de control. Es fácil ser tentados a desistir o a confiar en nuestras propias capacidades. Sin embargo, la Biblia nos exhorta a permanecer firmes, incluso en tiempos de incertidumbre, confiando en que Dios está en control y que tiene un plan perfecto. En el libro de Salmos, capítulo 46, versículo 10, Dios nos hace un llamado poderoso: «Estad quietos, y sabed que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, seré exaltado sobre la tierra». Esta es una llamada a la confianza, especialmente en momentos de caos y confusión. Cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, Dios nos llama a calmarnos, a confiar en su soberanía y a reconocer que Él es el Señor de todas las cosas. El profeta Isaías también nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios en tiempos de incertidumbre. En Isaías, capítulo 26, versículo 3, leemos: «Tú guardarás en paz a aquel cuyo pensamiento está en ti, porque en ti confía». Este versículo nos revela un secreto poderoso. La confianza en Dios trae paz, incluso en medio de las tempestades. Cuando mantenemos nuestra mente fija en el Señor y confiamos en su plan, Él nos concede una paz que sobrepasa todo entendimiento, como también se describe en Filipenses, capítulo 4, versículo 7. «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús». Uno de los ejemplos más poderosos de confianza en Dios durante tiempos de incertidumbre es la historia de Abraham. Dios le prometió a Abraham que sería padre de muchas naciones, pero la realización de esa promesa tomó muchos años. Durante ese periodo de espera, Abraham enfrentó momentos de duda y dificultad, pero su fe y confianza en Dios prevalecieron. En Romanos, capítulo 4, versículos 21 y 22, Pablo destaca la fe de Abraham, y estando plenamente convencido de que lo que había prometido también era poderoso para hacerlo. Así le fue contado por justicia. Incluso cuando las circunstancias parecían contrarias a la promesa de Dios, Abraham permaneció firme, confiando en que Dios era capaz de cumplir lo que había prometido. La historia de Abraham nos enseña que confiar en Dios no significa que todas las respuestas
vendrán de inmediato o que el camino será fácil. Muchas veces, la confianza en Dios nos lleva a un camino de espera, en el que aprendemos a depender completamente de Él y a entregar nuestras expectativas a su voluntad. La confianza de Abraham fue recompensada cuando Dios cumplió su promesa y le dio a Isaac, y este mismo principio se aplica a nuestras vidas. Cuando confiamos en Dios y permanecemos fieles, incluso en tiempos de espera, podemos tener la certeza de que Él cumplirá sus promesas a su debido tiempo. Otra dimensión importante de la confianza en Dios es aprender a confiar en Él incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Hay momentos en nuestra vida en que enfrentamos situaciones que parecen carecer de sentido. Podemos preguntarnos por qué Dios permitió ciertas circunstancias o por qué no quita el sufrimiento de inmediato. Sin embargo, la Biblia nos enseña que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y que no siempre podremos entender sus planes. En Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios nos recuerda esta verdad. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, nuestra respuesta debe ser de confianza, sabiendo que Él tiene una visión más amplia y completa de todas las cosas. Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no podemos verlo. Job, en medio del sufrimiento, también aprendió esta lección. Pasó por dolores y pérdidas inimaginables, y durante mucho tiempo no entendió la razón de tanto sufrimiento. Sin embargo, al final de su travesía, Job reconoció la soberanía de Dios y dijo: sé que todo lo puedes y que ningún pensamiento tuyo puede ser detenido. Job, capítulo 42, versículo 2. A pesar de no entender completamente el porqué de sus pruebas, Job eligió confiar en Dios, y su fe fue recompensada con restauración y bendiciones. Confiar en Dios durante las dificultades es una manera de fortalecer nuestra fe. La confianza es una expresión práctica de nuestra fe. Cuando confiamos en Dios, demostramos que creemos en sus promesas y en su fidelidad. Hebreos, capítulo 11, versículo 1, nos dice que la fe es el fundamento firme de las cosas que se esperan y la prueba de las cosas que no se ven. Confiar en Dios, por lo tanto, es confiar en lo que aún no vemos, pero que esperamos, basados en sus promesas. Es esa confianza la que nos permite avanzar en medio de las dificultades, sabiendo que Dios está trabajando a nuestro favor. En Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios nos recuerda: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que deseáis. Incluso cuando las circunstancias parecen contrarias, la confianza en Dios nos da la certeza de que Él tiene un plan de paz y esperanza para nosotros. La Biblia está llena de ejemplos de personas que enfrentaron grandes pruebas, pero que mantuvieron su confianza en Dios y fueron recompensadas por su fe. Daniel, lanzado a la cueva de los leones, confió en que Dios lo libraría y así sucedió. Sadrach, Mesach y Abednego confiaron en que Dios podría librarlos de la hornaza ardiente, y Él los rescató milagrosamente. Estas historias son un recordatorio poderoso de que, cuando confiamos en Dios, Él es capaz de liberarnos, incluso en las situaciones más imposibles. Finalmente, confiar en Dios durante las dificultades nos trae una paz que el mundo no puede ofrecer. Jesús, en Juan, capítulo 14, versículo 27, nos dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La confianza en Dios elimina el miedo y la ansiedad, porque sabemos que Él está en control. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios y confiamos en su voluntad, experimentamos una paz sobrenatural
que nos sostiene en medio de las tempestades de la vida. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos anima: no estéis inquietos por cosa alguna, antes bien, que vuestras peticiones sean en todo conocidas delante de Dios, mediante oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al confiar en Dios, le entregamos todas nuestras ansiedades y a cambio, Él nos da su paz. Esta paz nos permite enfrentar cualquier dificultad con la certeza de que Dios está con nosotros y que Él está trabajando para nuestro bien. Las dificultades son una parte ineludible de la vida y del caminar cristiano, pero la palabra de Dios nos muestra que estas pruebas tienen un propósito mucho mayor del que podemos imaginar. No son solo obstáculos que debemos enfrentar, sino instrumentos que Dios utiliza para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y hacernos crecer espiritualmente. La Biblia está repleta de enseñanzas sobre cómo el sufrimiento, las tribulaciones y las dificultades nos acercan a Dios y nos ayudan a madurar en la fe. El crecimiento espiritual es uno de los frutos más preciosos que las pruebas pueden producir en nuestras vidas. Cuando enfrentamos estos desafíos con fe y confianza en el Señor. La imagen del refinamiento es una de las más poderosas en las Escrituras para describir cómo Dios usa las dificultades para purificar nuestra fe y hacernos más semejantes a Cristo. Así como el oro es refinado en el fuego para que sus impurezas sean eliminadas, las pruebas nos purifican espiritualmente, removiendo todo lo que impide nuestro crecimiento y moldeándonos a la imagen de Cristo. En Zacarías, capítulo 13, versículo 9, Dios dice: «Y haré pasar esta tercera parte por el fuego, y la purificaré como se purifica la plata, y la probaré como se prueba el oro. Invocará mi nombre, y yo la oiré. Diré, es mi pueblo, y ella dirá, el Señor es mi Dios». Así como el fuego es necesario para purificar el oro, las pruebas son necesarias para refinarnos espiritualmente. El apóstol Pedro, en su primera carta, también utiliza esta metáfora para explicar cómo la fe es probada y fortalecida a través de las dificultades. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, escribe: «En esto exultáis, aun cuando ahora, por un poco de tiempo, sea necesario, seáis afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece y es probado por el fuego, sea hallada en alabanza, honra y gloria en la revelación de Jesucristo». Pedro deja claro que, aunque las pruebas sean dolorosas, tienen el propósito de probar y purificar nuestra fe, haciéndola más preciosa que el oro. Este proceso, aunque difícil, resulta en alabanza, honra y gloria para Dios, y en crecimiento espiritual para nosotros. Las pruebas producen crecimiento espiritual, principalmente a través de la perseverancia. La perseverancia es una virtud cristiana esencial que nos permite seguir firmes en la fe, incluso frente a las dificultades. En Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 5, el apóstol Pablo explica la relación entre la tribulación y la perseverancia. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo nos enseña que las tribulaciones tienen un efecto en cadena en nuestra vida espiritual. Producen paciencia y perseverancia, que a su vez nos dan experiencia y madurez espiritual, y esta experiencia fortalece nuestra esperanza en Dios. Santiago, el medio hermano de Jesús, también enfatiza esta idea en su epístola. En Santiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, nos instruye: «Hermanos míos, tened por motivo de gran gozo el pasar por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Tenga, sin embargo, la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte cosa alguna. Aquí, Santiago nos enseña a tener una perspectiva diferente de las pruebas. Debemos considerarlas motivo de alegría, porque son oportunidades para el crecimiento espiritual. La perseverancia, que es producida por las pruebas, tiene el poder de hacernos perfectos y completos en nuestra caminata con Dios. Este proceso es el camino hacia la madurez espiritual, donde nuestra fe se fortalece y nuestro carácter es moldeado según los principios de Cristo. Uno de los mayores beneficios espirituales de las pruebas es el fortalecimiento de nuestra fe. La fe es como un músculo que necesita ser ejercitado para volverse más fuerte. Si no enfrentamos desafíos que pongan a prueba nuestra fe, esta permanecerá débil e inmadura. Dios utiliza las dificultades para enseñarnos a confiar más en Él y para aumentar nuestra dependencia de su poder. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo relata lo que Dios le dijo durante sus pruebas. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entonces concluye, de buena voluntad, por tanto me gloriaré en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Aquí vemos que es en nuestras debilidades, en nuestras dificultades, donde la gracia de Dios se manifiesta de manera más poderosa. Las pruebas nos llevan a confiar completamente en la fuerza de Dios, y no en nuestra propia capacidad, y es en este proceso donde nuestra fe se fortalece. La Biblia nos ofrece muchos ejemplos de personas cuya fe fue fortalecida a través de las pruebas. Abraham, por ejemplo, enfrentó la prueba de tener que sacrificar a su propio hijo, Isaac, pero su fe en Dios fue demostrada y fortalecida a través de esta experiencia. En Hebreos, capítulo 11, versículo 17, leemos: Por la fe Abraham, siendo probado, ofreció a Isaac, y aquel que había recibido las promesas ofreció a su unigénito. Abraham confió en que Dios era fiel a sus promesas, y su fe fue fortalecida al pasar por esta prueba. De la misma manera, Dios utiliza las dificultades en nuestras vidas para probar y fortalecer nuestra fe, preparándonos para bendiciones aún mayores. Otro aspecto crucial del crecimiento espiritual que las pruebas producen es nuestra total dependencia de Dios. A menudo, cuando todo va bien en nuestras vidas, podemos ser tentados a confiar en nuestras propias fuerzas, habilidades y recursos. Sin embargo, las dificultades nos recuerdan que somos completamente dependientes de Dios para todo. Es en las pruebas que nos damos cuenta de que no podemos controlar todas las circunstancias a nuestro alrededor y que necesitamos del poder de Dios para sostenernos. El rey David es un ejemplo claro de alguien que aprendió a confiar en Dios durante las dificultades. En muchos de los salmos, David clama a Dios por ayuda y protección, mostrando su total dependencia del Señor. En el Salmo 46, versículo 1, declara: Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro siempre presente en la angustia. Este versículo refleja la confianza de David en Dios como su refugio en tiempos de dificultad. David reconocía que, en medio de las adversidades, solo Dios podía darle la fuerza y la seguridad que necesitaba. Las pruebas nos enseñan a confiar menos en nosotros mismos y más en Dios. Esto es fundamental para el crecimiento espiritual, porque la esencia de la vida cristiana es la dependencia de Dios. Jesús nos enseñó en Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que está en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Las pruebas nos hacen darnos cuenta de la verdad de estas palabras. Nos obligan a aferrarnos a Cristo, a permanecer en Él. Y así es como crecemos espiritualmente y damos frutos para la gloria de Dios. Otro fruto espiritual que las pruebas producen en nuestras vidas es la humildad. Las dificultades nos recuerdan nuestra fragilidad y nuestra total dependencia de Dios.
rompen nuestro orgullo y nos enseñan a confiar en la gracia de Dios, en lugar de confiar en nuestras propias fuerzas. El apóstol Pablo experimentó esto en su propia vida. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 a 9, Pablo habla sobre un aguijón en la carne, una dificultad que enfrentó, y cómo Dios usó esta situación para mantenerlo humilde. Y para que no me exaltase por la excelencia de las revelaciones, me fue dado un aguijón en la carne, a saber, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, a fin de que no me exaltase, respecto al cual 3 veces rogué al Señor que lo apartase de mí, y me dijo: Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Las pruebas nos recuerdan que somos seres finitos y limitados, y que solo podemos vencer las dificultades por la gracia de Dios. Nos enseñan a ser humildes ante Dios y ante los demás, y esta humildad es una de las mayores señales de crecimiento espiritual. En Santiago, capítulo 4, versículo 10, leemos: Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Las pruebas nos llevan a ese lugar de humildad, donde reconocemos nuestra necesidad de Dios, y a cambio, Él nos exalta a su debido tiempo. El propósito final de Dios para cada creyente es que seamos conformados a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Romanos, capítulo 8, versículo 29 nos dice: Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Las pruebas son uno de los medios por los cuales Dios nos moldea a la imagen de Cristo. Jesús, nuestro Salvador, también sufrió, y fue a través del sufrimiento que alcanzó la gloria. En Hebreos capítulo 2, versículo 10, leemos: Porque convenía que aquel, por quien son todas las cosas, y mediante quien todo existe, trayendo muchos hijos a la gloria, consagrase por medio de las aflicciones al príncipe de la salvación de ellos. Si el propio Jesús fue perfeccionado a través de las aflicciones, ¿cuánto más nosotros, sus seguidores, seremos moldeados a través de las dificultades? Dios utiliza las pruebas para hacernos más parecidos con Cristo, enseñándonos la humildad, la obediencia y la perseverancia. Las dificultades nos ayudan a desarrollar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, como se describe en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos son muchas veces cultivados en tiempos de prueba, cuando somos desafiados a responder con amor, paciencia y mansedumbre, incluso en medio del sufrimiento. Las dificultades producen crecimiento espiritual de maneras profundas y transformadoras. Purifican nuestra fe, producen perseverancia, fortalecen nuestra dependencia de Dios y nos hacen más semejantes a Cristo. Aunque las pruebas sean dolorosas, podemos estar seguros de que Dios está utilizando cada una de ellas para moldearnos y hacernos crecer espiritualmente. Cuando enfrentamos las dificultades con fe y confianza en el Señor, somos transformados a la imagen de Cristo y preparamos nuestros corazones para recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Como está escrito en Romanos, capítulo 8, versículo 18, porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. Si estás buscando una manera de profundizar tu caminar con Dios, incluso en medio de las dificultades, quiero presentarte el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Con él, aprenderás a superar las barreras que impiden una vida de oración consistente, desarrollando una práctica diaria que transforma no solo tu tiempo de oración, sino toda tu vida espiritual. Este devocional fue diseñado para guiarte en un encuentro diario con Dios, trayendo paz, claridad y propósito, especialmente en los momentos en que más lo necesitas. Por eso, haz clic en el link del primer comentario fijado y descárgalo ahora mismo en tu celular.
Las dificultades son una parte inevitable del camino cristiano. Llegan a todos nosotros, independientemente de nuestra fe o devoción. Sin embargo, lo que diferencia el andar con Dios es la certeza de que estas dificultades no son el final de la historia. La Biblia nos muestra repetidamente que, para aquellos que confían en el Señor, las dificultades no son solo momentos de sufrimiento, sino oportunidades que Dios usa para preparar bendiciones mayores y garantizar victorias. Cada prueba que enfrentamos puede ser el comienzo de un testimonio poderoso de superación y de las bendiciones que Dios reserva para sus hijos. La primera verdad que debemos recordar es que las dificultades que enfrentamos no son en vano. Dios no nos permite pasar por pruebas sin un propósito mayor. Él está trabajando en cada detalle, y aunque no entendamos en el momento, podemos confiar en que Él está usando esos desafíos para nuestro bien. En Romanos capítulo 8, versículo 28, leemos: Sabemos que todas las cosas contribuyen juntamente para el bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados según su propósito. Esta es una promesa poderosa de que, independientemente de la dificultad, Dios está trabajando en todo para nuestro bien. El apóstol Pablo, que enfrentó innumerables pruebas en su vida, comprendió esta verdad profundamente. En sus cartas, a menudo exhorta a los cristianos a ver el sufrimiento como una parte integral de la vida de fe. En 2 de Corintios capítulo 4, versículos 16 a 18, escribe: Por eso no desmayamos, pero, aunque nuestro hombre exterior se corrompa, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque nuestra leve y momentánea tribulación produce para nosotros un peso eterno de gloria muy excelente. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, y las que no se ven son eternas. Pablo nos recuerda que las dificultades que enfrentamos ahora son temporales y ligeras en comparación con las bendiciones eternas que Dios está preparando para nosotros. Dios a menudo usa las dificultades como una preparación para grandes bendiciones. Vemos esta dinámica claramente en varias historias bíblicas. José, por ejemplo, pasó muchos años de dificultades extremas antes de recibir la bendición y el puesto de liderazgo que Dios había reservado para él. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Fue injustamente encarcelado en Egipto y pasó muchos años en sufrimiento. Sin embargo, Dios estaba usando cada una de esas dificultades para prepararlo para algo mucho mayor. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, cuando José finalmente se reencuentra con sus hermanos, dice: Vosotros bien intentasteis mal contra mí, mas Dios lo convirtió en bien, para hacer como se ve en este día, para conservar a mucha gente con vida. La historia de José nos enseña que las dificultades pueden ser dolorosas en el momento, pero a menudo están preparando el camino para una bendición aún mayor. Dios es soberano y puede transformar incluso las situaciones más difíciles en algo bueno para nosotros y para quienes nos rodean. De igual manera, podemos confiar en que, si permanecemos fieles durante las pruebas, Dios usará esos momentos de dificultad para bendecirnos de manera poderosa. Una de las verdades fundamentales de la fe cristiana es que la victoria siempre pertenece a Dios. Incluso cuando estamos en medio de las pruebas y no podemos ver una salida, podemos tener la certeza de que, al final, Dios triunfará y nos llevará a la victoria. Esto es algo que vemos repetidamente a lo largo de las Escrituras. Un ejemplo claro es la historia de los israelitas en el Mar Rojo. Estaban acorralados, con el ejército egipcio persiguiéndolos y el mar frente a ellos. Hablando humanamente, parecía imposible que salieran de esta situación con vida. Sin embargo, Dios ya había planeado una victoria para su pueblo. En Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14, Moisés dice al pueblo: No temáis, estad quietos, y ved el salvamento del Señor que hoy hará, porque a los egipcios que hoy visteis,
nunca más los volveréis a ver. El Señor peleará por vosotros, y vosotros os callaréis. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Dios abrió el Mar Rojo, y los israelitas pasaron en seguridad, mientras que el ejército del faraón fue destruido. Esta historia nos enseña que, incluso cuando todo parece estar en contra de nosotros, debemos confiar en que Dios ya ha planeado nuestra victoria. El Señor es nuestro guerrero, y Él lucha por nosotros. Esto significa que, independientemente de las dificultades que enfrentamos, la victoria final pertenece a Dios, y Él la concederá a nosotros en el momento adecuado. Otro aspecto crucial que debemos entender es que nuestra confianza en Dios durante las dificultades es lo que nos lleva a la victoria. No podemos permitir que las circunstancias nos alejen de nuestra fe en Dios. La victoria que Dios promete es para aquellos que permanecen fieles, incluso cuando las cosas parecen difíciles. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, leemos: «Bienaventurado el hombre que soporta con perseverancia la prueba, porque después de haber sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman». Este versículo nos muestra que aquellos que perseveran durante las dificultades son bendecidos con la victoria y, lo que es más importante, con la corona de la vida eterna. Esto significa que las dificultades no son solo una prueba para nuestra fe, sino también una oportunidad para demostrar nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él nos recompensará al final. La victoria no se trata solo de superar las dificultades momentáneas, sino también de alcanzar la plenitud de las promesas de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, Pablo nos recuerda: «Mas gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo». La victoria que recibimos no es resultado de nuestros esfuerzos, sino de la obra de Cristo en nosotros. Él ya ha vencido por nosotros, y nuestra confianza en Él nos garantiza la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Otro ejemplo poderoso de cómo las dificultades resultan en bendiciones y victoria es la historia de Job. Job era un hombre justo que temía a Dios, pero fue sometido a una serie de pruebas extremas. Perdió sus bienes, sus hijos y su salud, y fue llevado al límite de su resistencia. Aún así, Job permaneció fiel a Dios, incluso cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Durante sus pruebas, Job declaró: «Aunque Él me mate, en Él esperaré». Job, capítulo 13, versículo 15. Esta confianza inquebrantable en Dios, incluso ante las peores circunstancias, es un ejemplo de fe que debemos seguir. Al final de la historia, Dios restaura todo lo que Job había perdido, y más aún. En Job capítulo 42, versículo 10, leemos: «Y el Señor hizo volver el cautiverio de Job cuando él oraba por sus amigos, y el Señor dio a Job el doble de todo lo que antes poseía». La historia de Job nos enseña que, incluso cuando las pruebas parecen insoportables, si permanecemos fieles, Dios nos bendecirá más allá de lo que podemos imaginar. Las bendiciones y la victoria de Job fueron mucho mayores que todo lo que había perdido. Y esto nos da esperanza de que Dios también restaurará todo lo que perdimos durante nuestras pruebas. Una de las bendiciones más profundas que Dios nos da en medio de las dificultades es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando enfrentamos dificultades, a menudo esperamos que la victoria venga en forma de un cambio en las circunstancias. Sin embargo, una de las mayores victorias que podemos experimentar es la paz interior, incluso cuando las circunstancias a nuestro alrededor siguen siendo difíciles. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos instruye: «No estéis inquietos por nada. Antes, en todo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz que viene de Dios
es una de las mayores señales de que estamos viviendo en la victoria que Él nos promete. Aunque las dificultades aún estén presentes, esta paz nos permite enfrentarlas con confianza, sabiendo que Dios está en control. Esta paz es un recordatorio constante de que la victoria ya ha sido conquistada en Cristo. Como Jesús nos dijo en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado, para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz que recibimos de Cristo nos da la fuerza para seguir luchando, sabiendo que Él ya ha vencido por nosotros y que nuestra victoria está garantizada en Él. Por último, debemos recordar que las dificultades que enfrentamos en esta vida no solo resultan en bendiciones y victorias temporales, sino que también nos preparan para la recompensa eterna que Dios ha reservado para sus hijos. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, Pablo, ya al final de su vida, escribe: Desde ahora, la corona de justicia me está guardada, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La mayor victoria que podemos recibir es la vida eterna con Dios, y las dificultades que enfrentamos ahora son parte del proceso de preparación para esa recompensa. Jesús nos recuerda esta verdad en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo por mi causa. Gozaos y alegraos, porque es grande vuestro galardón en los cielos. Las dificultades que enfrentamos a causa de nuestra fe no son solo sufrimientos momentáneos, sino que también contribuyen a nuestra recompensa eterna en el cielo. Dios no se olvida de lo que pasamos, y Él nos recompensará abundantemente. Las dificultades que enfrentamos en esta vida pueden ser duras y dolorosas, pero la palabra de Dios nos asegura que tienen un propósito mayor. Para aquellos que permanecen fieles, Dios promete transformar estas pruebas en bendiciones y garantizar la victoria. Ya sea por la restauración de nuestras pérdidas, por la paz interior que excede todo entendimiento, o por la recompensa eterna que nos espera, podemos estar seguros de que al final, Dios nos llevará a la victoria. Como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son para comparar con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. La victoria está garantizada en Cristo, y las dificultades que enfrentamos hoy son solo el camino hacia las grandes bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros. Cuando miramos las dificultades a la luz de la fe, nos damos cuenta de que no son solo obstáculos a superar, sino oportunidades para atestiguar el poder de Dios en acción. No se trata de una visión optimista o de ver el vaso medio lleno, sino de entender que el Señor, en su infinita sabiduría, transforma nuestras pruebas en herramientas de crecimiento y bendiciones. La Biblia está llena de ejemplos de personas que enfrentaron desafíos gigantescos y en lugar de dejarse abatir, depositaron su confianza en Dios, quien las condujo a la victoria. En medio de las dificultades, surge una pregunta inevitable: ¿cómo debemos reaccionar? Si somos sinceros, nuestra reacción inicial a menudo es preguntar ¿por qué? ¿O hasta cuándo? Sin embargo, la reflexión que la palabra nos trae es: Dios está operando algo grandioso en ti, incluso si ahora no lo entiendes. Como está escrito en Isaías capítulo 55, versículo 9. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Confía en que Dios tiene un plan mucho mayor, un propósito que supera nuestra comprensión humana. Los momentos de dificultad pueden compararse a una tormenta. Cuando estamos en medio de ella, todo lo que vemos son nubes oscuras y vientos fuertes. Pero al final, cuando la tormenta pasa, la paz regresa y el sol brilla nuevamente. La reflexión aquí es: puedes no controlar la tormenta, pero puedes controlar dónde colocas tu ancla.
Y esa ancla debe estar firmemente anclada en Dios. Como el salmista declaró en Salmo 121, versículo 1, «Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra». Además, debemos recordar que las dificultades también nos preparan para ayudar a otros. El consuelo que recibimos de Dios en nuestras aflicciones nos capacita para consolar a quienes pasan por pruebas similares. Como está escrito en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, que nos consuela en toda nuestra tribulación, para que también podamos consolar a los que estén en alguna tribulación, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios». En otras palabras, tu victoria puede ser la inspiración de alguien que aún está en la lucha. Nada como ser un veterano de batallas para alentar a los nuevos soldados. Por lo tanto, al reflexionar sobre tus dificultades, pregúntate, ¿de qué manera Dios me está moldeando a través de esto? La Biblia nos asegura que, si permanecemos fieles, la victoria es cierta. Como Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, «Estas cosas os he hablado, para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo». Al seguir firme, sabiendo que las tribulaciones son temporales y que el Señor ya ha vencido por ti, el resultado final será no solo la victoria, sino también el crecimiento espiritual que te prepara para recibir las bendiciones de Dios. Así que, al final de todo, recuerda, lo que hoy parece una montaña intransponible será mañana solo una piedra en el camino, y con fe siempre tendrás fuerzas para removerla, porque al fin y al cabo, como dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Antes de finalizar el video, me gustaría invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos del día a día con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu vida diaria. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en este camino. Así que, haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conoces que pueden necesitar escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usarte para tocar y transformar la vida de estas personas. No te olvides de suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida. Y hasta el próximo video. Quédate con Dios.